La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Tercera parte. El auge del procomún colaborativo. Capítulo 11. Los colaboratistas se preparan para la lucha. Los partidarios del nuevo procomún son mucho más que un movimiento político. Representan una profunda transformación social que probablemente tendrá un impacto tan importante y duradero en la sociedad como el que tuvo el cambio de una visión teológica del mundo a una visión ideológica en los inicios de la era capitalista. Aunque la pugna entre los prosumidores colaboratistas y los inversores capitalistas aún es incipiente, todo parece indicar que esta será la batalla económica decisiva de la primera mitad del siglo XXI. En la primera parte hemos visto que la transición a la matriz de comunicación-energía de la primera revolución industrial estuvo acompañada de la separación entre los obreros y sus herramientas y entre los accionistas y la gestión de las empresas que poseían. La nueva matriz de comunicación-energía de la tercera revolución industrial permite a los consumidores producir lo que consumen, y los nuevos prosumidores colaboran y comparten bienes y servicios en un procomún en red que se distribuye por todo el mundo con unos costes marginales casi nulos. Esta situación altera el funcionamiento de los mercados capitalistas y el choque económico que se avecina entre colaboratismo y capitalismo, además de ser una manifestación de un conflicto cultural, probablemente redefinirá la naturaleza de la aventura humana en los próximos años. De haber un tema subyacente a la nueva narración cultural, sin duda sería democratizarlo todo. El movimiento ecologista, el movimiento de la cultura libre y el movimiento que reivindica el procomún público son los coproductores, por decirlo así, de este drama cultural. Cada uno aporta al guión sus propias metáforas, estrategias e iniciativas políticas que se van fusionando cada vez más en un mismo marco de referencia. Si ha habido algún desencadenante del movimiento de la cultura libre, un momento que galvanizará la esperanza y la imaginación de los hackers, probablemente fue cuando uno de los suyos se volvió en su contra poniendo en evidencia la repulsiva vertiente comercial de la revolución del software y de la informática. En 1976, un joven y airado Bill Gates denunció a sus compañeros hackers en una agria diatriba que iba acompañada de una advertencia velada. La mayoría de vosotros sois conscientes de que robáis el software que usáis. El hardware hay que pagarlo, pero el software se puede compartir. ¿Qué más da si la gente que lo ha creado no cobra por su trabajo? ¿Esto es justo? ¿Quién se puede permitir hacer un trabajo profesional a cambio de nada? El hecho es que, aparte de nosotros, casi ningún aficionado ha invertido dinero en software, y es muy poco el aliciente para poner software a vuestra disposición. Lisa y llanamente lo que hacéis es robar. Gates no escribió estas palabras tan duras porque sí. La industria de la informática estaba madurando. La cultura de los hackers como aficionados a la informática en centros universitarios tecnológicos como el MIT, la Universidad Carnegie Mellon o la Universidad de Stanford, que había disfrutado del intercambio colaborativo de software en un ambiente académico más relajado, festivo y creativo, se enfrentaba a la presencia de nuevos actores en su seno que estaban decididos a llevar al mercado la nueva revolución de las comunicaciones. Gates fue el primero en trazar la línea roja. Richard M. Stallman, otro joven hacker que trabajaba en el Artificial Intelligence Laboratory del MIT, aceptó el desafío y la cruzó. En defensa del software libre. Para Stallman, el software se estaba convirtiendo en el lenguaje de comunicación entre personas y cosas, y era inmoral y poco ético acotar y privatizar los nuevos medios de comunicación dejando que unos pocos actores empresariales determinaran las condiciones de acceso y le impusieran un precio. Stallman proclamó que todo software debía ser libre en el sentido de libertad de expresión, no en de barra libre. Las posturas de Gates y de Stallman no podían ser más opuestas. Para Gates, el software libre era un robo. Para Stallman, era libertad de expresión.
Decidido a crear los medios tecnológicos para que el software siguiera siendo distribuido, colaborativo y libre, Stallman pidió la colaboración de los mejores programadores de su entorno para crear un sistema operativo llamado GNU, compuesto por software libre que cualquier usuario podía obtener, utilizar y modificar. 2 años después, en 1985, Stallman y otros crearon la Free Software Foundations, FSF, y enunciaron las 4 libertades subyacentes al credo de la organización. Libertad de ejecutar el programa con cualquier fin. Libertad de estudiar el funcionamiento del programa y modificarlo o adaptarlo a tus necesidades. Libertad de distribuir copias del programa para ayudar a los demás. Y libertad de mejorar el programa y poner esas mejoras a disposición de los demás. Así darás a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de los cambios que hagas. Con el fin de garantizar las 4 libertades, Stallman creó un sistema para licenciar el uso del software libre al que llamó GNU, General Public License, GNU GPL. Este sistema es también conocido como copyleft, porque su objetivo es ofrecer una alternativa al copyright. A diferencia del copyright habitual, que da al autor de una obra el derecho de prohibir su reproducción, adaptación o distribución, la licencia copyleft faculta al autor para dar a quienes reciben una copia de su obra el permiso de reproducirla, adaptarla o distribuirla, con la condición de que toda copia o adaptación resultante se someta a la misma licencia de uso. La licencia GPL se convirtió en el medio para establecer un pro común donde compartir software. La licencia incluía muchas de las características propuestas por Elinor Ostrom para la gestión eficaz de cualquier pro común, sobre todo las condiciones para la inclusión, las restricciones para la exclusión, los derechos que rigen el acceso, la supervisión, las sanciones, los protocolos de autogestión y la mejora, y el cuidado de los recursos que son los programas en sí. La licencia GPL y otras licencias de software libre que fueron apareciendo después ofrecieron a millones de miembros del pro común del software los medios legales para colaborar con libertad siguiendo unos principios operativos acordados formalmente. La licencia GPL también sentó las bases de lo que más adelante se transformaría en el movimiento de la cultura libre. Lawrence Lessig, profesor de Derecho de Harvard, que acabó personificando el movimiento de la cultura libre, acuñó la acertada expresión: el código informático es ley. 6 años después de que Stallman presentara el sistema operativo GNU y la licencia GPL, un joven estudiante de la Universidad de Helsinki, Linus Torvalds, diseñó el kernel, el núcleo de un sistema operativo para ordenadores personales muy parecido a Unix, que era compatible con el proyecto GNU de Stallman, y lo distribuyó bajo la licencia GPL de la FSF. El núcleo de Linux permitió a miles de prosumidores de todo el mundo colaborar por Internet en la mejora del software libre. Hoy, GNU Linux se utiliza en más del 90% de los 500 superordenadores más rápidos del mundo, en muchas de las 500 empresas más importantes e incluso en sistemas integrados como tablets y teléfonos móviles. Ivan Moglen, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Columbia, escribió en 1999 estas palabras sobre la importancia fundamental de Linux. Puesto que Torvalds optó por distribuir el núcleo de Linux bajo la licencia GPL de la Free Software Foundations, los centenares y, más adelante, miles de programadores de todo el mundo que decidieron contribuir a su mejora podían tener la seguridad de que el resultado de su esfuerzo seguiría siendo un software libre que nadie podría privatizar. Todos sabían que cualquiera podía probarlo, hacer mejoras y redistribuir esas mejoras a la comunidad. GNU Linux demostró otra cosa aún más importante, que el desarrollo en colaboración de software libre en un procomún mundial podía mejorar el desarrollo del software patentado en el mercado capitalista, según Moglen.
El desarrollo del núcleo de Linux puso de manifiesto la capacidad de Internet para congregar a grupos de programadores sin ninguna jerarquía y con un tamaño imposible para las empresas en un proyecto que acabó suponiendo 1 millón largo de líneas de programación. La magnitud de esta colaboración entre voluntarios no redistribuidos y dispersos geográficamente no tiene precedentes en la historia humana. El movimiento del software libre no estuvo exento de críticas ni siquiera de la misma comunidad informática. En 1998, algunas de las principales figuras del movimiento se separaron para crear la Open Source Initiative, OSI, según sus fundadores, Eric S. Raymond y Bruce Burns. La filosofía subyacente al software libre ahuyentaba a los intereses comerciales. Les preocupaba especialmente el hecho de que el software libre se pudiera asociar a la noción del coste cero, lo que para las empresas denotaba demasiado la posibilidad de unos márgenes y beneficios nulos y unos productos gratuitos, un salto filosófico excesivo para el mundo empresarial. Su alternativa fue el llamado código abierto. La diferencia entre software libre y código abierto es más de matiz que de sustancia, porque los dos se basan en la misma clase de licencia. Pero Raymond y Burns deseaban atraer el mundo empresarial y creían que sería más fácil convencerlo de las virtudes del código abierto como propuesta comercial práctica si la concesión de licencias no estuviera ligada a una filosofía que consideraba inmoral y carente de ética tratar la información como propiedad privada. Stallman y Raymond reconocían que, en la práctica, había muy pocas diferencias entre el software libre y el código abierto, pero Stallman creía que el cambio de nombre le quitaba hierro al concepto, debilitaba el movimiento y abría la puerta a que las empresas pudieran reducir los avances del software libre introduciendo cambios sutiles en los términos de la licencia. Stallman resumió las diferencias entre los dos enfoques diciendo que el código abierto es una metodología de programación, el software libre es un movimiento social. Stallman admitía que el código abierto haría que muchas más empresas usaran software libre, pero no por estar de acuerdo con sus premisas, sino básicamente porque su uso les permitiría atraer a más usuarios. Tarde o temprano, dijo, muchos de estos usuarios se verán tentados a utilizar el software comercial por alguna ventaja práctica. Con todo, el software de código abierto ha tenido un éxito arrollador, y sin dejar de recibir el favor de círculos académicos y de la sociedad civil, ha atraído a grandes segmentos del mundo empresarial. El hecho es que el software libre y el código abierto han acabado garantizando un acceso universal al software como lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Con la madurez de Internet, lo que empezó siendo un divertimiento para aficionados a la informática se ha transformado en un movimiento social. De la noche a la mañana, millones de personas empezaron a conectarse y a crear salones virtuales para conversar. La aparición de las redes sociales desplazó el interés de la programación a la conversación. Internet se convirtió en la plaza pública virtual mundial, en el lugar de encuentro donde compartir música, videos, fotos, noticias y rumores. De repente, el movimiento del software libre pasó a formar parte de un movimiento más grande que reclamaba la libertad de la cultura. Eric Raymond empleó la metáfora del bazar para describir la actividad febril de este espacio virtual donde ideas, aspiraciones y sueños se combinan con las incontables formas de expresión que utilizan los seres humanos para interactuar. Había una conciencia cada vez mayor de Internet como lugar donde las personas crean capital social en lugar de crear capital de mercado. Todos los jóvenes del mundo querían participar compartiendo videos y fotos, intercambiando información sobre música, exponiendo ideas en blogs y aportando datos académicos a Wikipedia con la esperanza de que sus aportaciones fueran útiles para los demás. Esta transformación de la sociabilidad humana nos lleva hacia una conciencia global que está más allá de los lazos de parentesco, las afiliaciones religiosas y las identidades nacionales. Nos hallamos ante un fenómeno cultural de una magnitud sin precedentes dirigido por casi 3.000 millones de aficionados. Esta democratización de la cultura a escala mundial ha sido posible gracias al medio de comunicación que nos ofrece Internet y a su lógica operativa distribuida, colaborativa y de escala lateral que favorece la autogestión democrática en un procomún abierto. Lawrence Lessig,
Fue uno de los primeros en reconocer la importancia social de un medio que estaba democratizando la cultura. En el siglo pasado se distinguía entre la cultura elitista y la cultura de masas, con el sobreentendido de que la primera creaba un capital social de valor duradero y que la segunda era puro entretenimiento para el pueblo. Pero Internet ha inclinado la balanza cultural. Hoy son las masas, casi 3.000 millones de personas, y no las élites profesionales las que crean la narración social. Con todo, la democratización de la cultura aún no es firme. Lessig y otros nos avisan de que los intereses comerciales y profesionales se unirán en un contraataque para defender la propiedad intelectual y bloquear el extraordinario potencial colaborativo de Internet como foro para la creatividad entre iguales. El miedo es el ámbito. Que la cultura la creen las élites o las masas depende en gran medida de la naturaleza del medio. La revolución de la imprenta de vapor con los libros y periódicos y la revolución de la electricidad con el cine, la radio y la televisión favorecieron la protección por copyright. El carácter centralizado de los medios y el acotamiento de las contribuciones individualizaron los contenidos culturales. La imprenta introdujo el concepto de autoría individual. No es que antes faltaran autores, como Aristóteles o Tomás de Aquino, pero eran casos muy excepcionales. Antes de que apareciera la imprenta, los manuscritos solían ser obra de centenares de amanuenses anónimos que dedicaban mucho tiempo a escribirlos. Un amanuense podía cambiar ligeramente el significado de un breve fragmento de texto, retocando una frase o dos, algo que apenas se puede calificar de autoría. Los amanuenses mismos se consideraban copistas. Ni siquiera los escasos autores cuyos nombres se asocian a una obra completa se consideraban creadores de sus escritos y tenían la sensación de que sus ideas venían de una fuente externa en forma de visión o inspiración. La noción de que una idea pudiera surgir del interior como una intuición creativa personal les habría sido extraña y hasta incomprensible. La imprenta democratizó la escritura y permitió que cualquiera pudiera imprimir y distribuir sus pensamientos para que los conocieran otros. La posterior introducción de los derechos de autor trajo la idea de que la persona era propietaria de sus pensamientos y sus palabras. La propiedad personal de las palabras llevó inevitablemente a la idea de que los pensamientos de una persona eran fruto de su trabajo y que, en consecuencia, se podían vender en el mercado. La imprenta y el copyright acotaron parcialmente el procomún de la comunicación por primera vez en la historia. En una cultura oral o anterior a la imprenta, la idea misma de que alguien poseyera sus propias palabras y cobrara algo por compartirlas habría sido inconcebible. El libro impreso también acotó la comunicación en otro nivel. En las culturas orales, la comunicación se realizaba en tiempo real. Los pensamientos fluían entre las personas de una manera abierta, pasando con frecuencia de un tema a otro. En cambio, un libro es una conversación unidireccional y casi siempre muy estructurada en torno a una idea o una serie de ideas que están fijas en unas páginas impresas acotadas por una cubierta y una contracubierta. En principio, el lenguaje como experiencia se da entre dos o más personas, pero la letra impresa es una experiencia que se vive en solitario. La letra impresa privatiza la comunicación. Leemos un libro o un periódico aislados de los demás. El lector no puede hablar con el autor. Uno y otro se hallan en mundos separados, incapaces de entablar un diálogo cara a cara. El carácter solitario de la lectura refuerza la idea de la comunicación como un acto autónomo que se da en la mente individual y la cualidad social de la comunicación se pierde. Cuando leemos, nos retiramos a un espacio cerrado, externo al procomún. En el fondo, este acotamiento de la comunicación crea innumerables mundos individuales. Según la historiadora Elizabeth Eisenstein, una cultura lectora es más individualista y autónoma que una cultura oral. La idea de que la sociedad es un conjunto de unidades diferenciadas o de que el individuo está antes que el grupo social parece más compatible con un público lector que con un público oyente. En cambio, Internet disuelve estos límites y hace de la autoría un proceso abierto y colaborativo que se desarrolla en el tiempo
en lugar de un proceso cerrado y autónomo, atrapado en el tiempo por los derechos de autor. Lessig destaca el carácter de pastiche de la creación cultural en Internet. Para empezar, la generación de Internet, más que comunicarse con palabras, se comunica por medio de imágenes, sonidos y video. El carácter distribuido del medio facilita cortar, pegar y combinar diversas clases de información, puesto que el coste marginal de copiar cualquier cosa en Internet es casi nulo. Los niños crecen con la idea de que intercambiar información difiere muy poco de intercambiar palabras en una conversación. La interconectividad y la interactividad del medio piden a gritos colaboración y dan lugar a lo que Lessig llama cultura de remezcla, en la que todo el mundo usa lo que aportan los demás en una variedad de soportes y añade sus propias variaciones en un tema para pasarlos a otros en un juego sin fin. Estas remezclas son conversaciones, dice Lessig. Las generaciones anteriores no se cobraban al conversar y la generación de Internet no cree que sus conversaciones en la red sean diferentes. Esta nueva forma de comunicación remezclada ha llegado a ser casi tan barata como las comunicaciones orales, aunque ahora la conversación se da entre casi 3.000 millones de personas. Garantizar que la conversación global y la cultura colaborativa que genera no se interrumpan supone encontrar los medios legales para mantener abierto el nuevo procomún. En 2001, Lessig y varios colegas suyos fundaron Creative Commons, una organización sin fines lucrativos, siguiendo el ejemplo de Stallman y otros en el movimiento del software libre. La organización concede unas licencias copyleft totalmente gratuitas, llamadas licencias Creative Commons, a quienes participan en la creación de contenidos culturales. Esta licencia ofrece a los creadores distintas opciones para determinar el grado de libertad que desean dar a los demás, en lugar del todos los derechos reservados que caracteriza al copyright. La licencia Creative Commons habla de algunos derechos reservados, según Lessig. Estos grados de libertad podrían ser compartir la obra, remezclarla o las dos cosas. Las limitaciones podrían ser usar la obra únicamente para fines no comerciales o solo si el usuario también comparte lo que haga con la obra, pasando a otros la libertad heredada o las dos cosas. El autor puede combinar estas libertades y restricciones en un total de 6 licencias que se agrupan en 3 niveles. Lessig cita uno de sus ejemplos favoritos de aplicación de la licencia Creative Commons en la práctica. Se trata de My Life, una canción compuesta por Colin Muchler. Colin subió a un sitio web gratuito la pista de la guitarra, permitiendo que otras personas la pudieran bajar bajo una licencia Creative Commons. Cora Beth, una violinista de 17 años, la bajó, le añadió una pista de violín, llamó a esta versión My Life Changes y la volvió a subir al mismo sitio web para que la utilizara quien quisiera. He visto muchísimas remezclas de la canción. La clave es que estos autores han podido crear de una manera coherente con la ley de copyright sin necesidad de que hubiera un abogado de por medio. La licencia Creative Commons se ha extendido como la pólvora, o como se dice ahora, se ha hecho viral, y en 2008 ya había 130 millones de obras bajo la licencia Creative Commons, incluidas las de algunos nombres muy conocidos de la industria discográfica. Solo en Flirk hay 200 millones de fotografías bajo esta licencia. En 2012, solo un año después de que YouTube inaugurara una biblioteca Creative Commons, ya contaba con 4 millones de videos bajo esta licencia. En 2009, Wikipedia puso todos sus contenidos bajo una licencia Creative Commons. Creative Commons también ha establecido un procomún para científicos. Muchos investigadores creen que la protección por copyright y sobre todo las patentes impiden compartir información en el momento oportuno, frenan la investigación, obstaculizan la colaboración entre científicos e inhiben la innovación. En el peor de los casos, proteger la propiedad intelectual ofrece a las grandes empresas farmacéuticas, biológicas, agroalimentarias, etc.,
un medio para dificultar la creatividad y la competencia. Más y más científicos de universidades y laboratorios financiados por fundaciones de todo el mundo abandonan la idea de patentar información genética en favor de ofrecer sus estudios en sitios web que siguen la filosofía del código abierto para compartirlos libremente con otros colegas en un procomún gestionado. La Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard ha aplicado una licencia Creative Commons a su personal Genoma Project, un estudio a largo plazo cuyo objetivo es secuenciar y publicar el genoma y los historiales de 100.000 voluntarios con el fin de impulsar la investigación en el campo de la medicina personalizada. Al hallarse bajo esta licencia, toda la información de los genomas pasará al dominio público y estará en Internet a disposición de todo científico que quiera usarla para sus estudios. A pesar del éxito de estas licencias, Lessig aprovecha cualquier oportunidad para distanciarse de lo que califica de movimiento creciente por la abolición del copyright. Cree que el copyright seguirá siendo viable en la era que se aproxima, pero que deberá dejar espacio a las licencias de código abierto en un mundo en que en parte vivirá en el mercado y en parte en el procomún. Creo que tiene razón a corto plazo, pero no a la larga. Las patentes y los derechos de autor proliferan en una economía organizada en torno a la escasez, pero son útiles en una economía organizada en torno a la abundancia. ¿Qué importancia puede tener proteger la propiedad intelectual en un mundo de coste marginal cercano a cero, en el que más y más bienes y servicios son prácticamente gratuitos? El auge espectacular de las licencias de código abierto ya plantea un reto importante al copyright tradicional y a la protección de patentes, porque las obras creativas pasan de tener un solo autor a ser el resultado de múltiples aportaciones a lo largo del tiempo. Además, una cantidad cada vez mayor de grandes datos está siendo compartida por millones de personas cuya información personal contribuye a la mezcla. Al igual que la información quiere ser gratuita, los grandes datos quieren ser distribuidos. Lo que da valor a los grandes datos es la información procedente de millones de fuentes que se puede analizar y utilizar para hallar pautas, extraer inferencias y solucionar problemas. En una sociedad distributiva y colaborativa, los millones de personas cuyos datos contribuyen a la sabiduría colectiva exigen cada vez más que su conocimiento se comparta en un procomún abierto en beneficio de todos, en lugar de ser usurpado y acotado en forma de una propiedad intelectual que solo posea y controlen unos pocos. La nueva narración del procomún. Las licencias de código abierto, diseñadas para impulsar la democratización de la cultura, están muy bien. Adjuntar estos instrumentos legales a un enfoque de la gestión basada en el procomún aún está mejor. La idea de que gran parte de la vida social de nuestra especie está más optimizada en el dominio público es de sentido común. Después de todo, en ese dominio es donde se crean confianza y capital social. Pero podemos basarnos en las licencias de código abierto, en la gestión en régimen de procomún y en una noción vaga del dominio público para construir una nueva sociedad. Hablamos de unos instrumentos legales y unas normas de gestión que por sí solos no confirman una cosmovisión. Falta una narración general, un relato nuevo sobre el futuro de la aventura humana que pueda dar sentido a la realidad que hoy se empieza a desplegar. Los impulsores de las tecnologías del Internet de las Cosas, de Internet y del movimiento de la cultura libre se percataron de la ausencia de este elemento narrativo en medio del gran éxito de las licencias de código abierto y Creative Commons. Habían tomado mucho impulso, pero su activismo era más reactivo que visionario. Se veían apagando incendios en lugar de reivindicando nuevas tierras. Tener que maniobrar dentro de un paradigma caracterizado por unas relaciones de propiedad centralizadas y privadas en un mercado capitalista dificultaba la ruptura y la creación de algo nuevo. Los teóricos de la cultura libre empezaron a plantearse la necesidad de hallar una narración que enmarcara su visión intuitiva, pero aún muy embrionaria. James Boyle, profesor de Derecho de la Universidad de Duke y uno de los fundadores del Creative Commons, publicó en 2003 un artículo titulado
The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, que inició el debate en busca de esta narración. Aunque no conozco a Boyle personalmente, en su artículo citaba el trabajo realizado por la Foundation on Economic Trends y otros activistas medioambientales y genéticos para mantener abierto el procomún genético, y hacía referencia a nuestra exigencia de que todos los genomas, incluido el humano, sean patrimonio común de la evolución y no se pueda considerar propiedad privada. Boyle intuía que, si bien el campo de la bioinformática difuminaba la frontera entre los modelos informáticos y la investigación biológica, la genómica de código abierto podría liberar la investigación biológica de los estrechos intereses empresariales y hacer que el cuidado de los recursos genéticos de la Tierra fuera una responsabilidad común de la especie humana. Teniendo presente este ejemplo, Boyle se distanció de la lucha cotidiana entre los activistas de la cultura libre y los partidarios del mercado tradicional para reflexionar sobre la posibilidad de un futuro alternativo para la humanidad, un futuro totalmente diferente del que marca el rumbo que seguimos ahora. Sus reflexiones, más teóricas que declarativas, se resumen en esta observación. Como mínimo existe alguna posibilidad, incluso cierta esperanza, de que podamos tener un mundo donde la inventiva y la producción intelectual sean mucho más libres. Libres, como diría Richard Stallman, en el sentido de libertad de expresión, no en el sentido de barra libre. Pero también hay la esperanza de que, en gran medida, estén tan liberadas de un control centralizado como de un coste bajo o nulo. Cuando el coste marginal de la producción es cero, el coste marginal de la transmisión y el almacenamiento se acerca a cero. El proceso de creación es aditivo y gran parte del trabajo no se cobra. El mundo parece bastante diferente. Así puede ser un futuro posible, o al menos parte de un futuro posible, un futuro que no deberíamos descartar sin pensarlo bien. ¿Cómo llegar a ese futuro? Estaba muy claro que recurrir al vago concepto legal de dominio público no serviría para justificar una manera nueva de vivir en sociedad. Boyle y otros se dieron cuenta de que necesitaban una teoría general que pudiera aglutinar estas nociones tan vagas y les diera un marco para hablar del mundo que querían construir. Boyle se dio cuenta de que el movimiento ecologista, que había corrido paralelo al movimiento de la cultura libre durante 2 decenios, había formulado con éxito una teoría general muy rigurosa que podría ser muy útil para su propio movimiento, y que incluso podría unir a los dos movimientos en una narración más amplia. El movimiento ecologista moderno siempre ha sido un fenómeno dual. La ciencia ecológica sigue centrándose en las pautas y las relaciones que forman la compleja dinámica de los sistemas biológicos de la Tierra, mientras que los ecologistas aplican estos conocimientos para impulsar nuevas maneras de reorganizar la relación del ser humano con la naturaleza. Por ejemplo, los primeros ecologistas centraron gran parte de sus esfuerzos en proteger especies concretas en peligro de extinción, pero a medida que fueron conociendo mejor las intrincadas relaciones entre los organismos y su entorno, fueron tomando conciencia de que para salvar a una especie debían centrarse en proteger su hábitat. Esto les hizo ver que las especies amenazadas solían estar en peligro a causa de la imposición arbitraria de límites políticos, comerciales y residenciales que separaban los ecosistemas y alteraban la compleja dinámica ecológica, reduciendo la flora y la fauna naturales. En los años 90, los ecologistas reunieron los datos pertinentes y empezaron a presionar para conseguir la creación de parques transfronterizos, un nuevo concepto de zona protegida que se está aplicando en todo el mundo con el objetivo de volver a conectar entre sí los ecosistemas naturales que hayan sido separados por fronteras y poder establecer rutas migratorias y otras relaciones biológicas complejas. El concepto de parque transfronterizo supo rechazar la narración hoy vigente que hace hincapié en el acotamiento, la privatización y la explotación comercial del entorno natural en favor de recuperar la biodiversidad y gestionarla en procomunes de ecosistemas regionales. La idea misma de que las fronteras naturales son más importantes que las de carácter político o comercial tienen el efecto de desvincular la narración social de los intereses individuales, los beneficios comerciales y las consideraciones geopolíticas para centrarla en el bienestar general de la naturaleza.
Los parques transfronterizos marcan el inicio, más bien vacilante, de un cambio radical. Después de medio milenio caracterizado por el acotamiento creciente del procomún medioambiental de la Tierra, los parques transfronterizos reabren este procomún, aunque solo sea de manera limitada. Lo que hace de la ecología una disciplina tan radical es que pone el acento en que la Tierra es un sistema de interrelaciones complejas que actúan de manera simbiótica y sinérgica para mantener el funcionamiento de la totalidad. Darwin se centró más en especies y organismos concretos y relegó el papel del medio a ser un telón de fondo formado por recursos, pero para la ecología el medio ambiente es la totalidad de las relaciones que lo conforman. La ecología surgió del estudio de ecosistemas y hábitats locales. A principios del siglo XX, el científico ruso Vladimir Vernadsky amplió el concepto de ecología para incluir la organización ecológica del planeta como un todo. Vernadsky se apartó del pensamiento científico convencional de la época, según el cual los procesos geológicos de la Tierra habían evolucionado con independencia de sus procesos biológicos, proporcionando el medio para la evolución de la vida. En 1926 publicó un libro fundamental en el que proponía la teoría radical de que los procesos geológicos y los biológicos habían evolucionado en una relación simbiótica. Vernadsky proponía que la calidad y la cantidad de la materia viva inciden en los ciclos de los compuestos químicos inertes de la Tierra. A su vez, la materia viva se ve afectada por la calidad y la cantidad de los ciclos de estos compuestos químicos. Llamó a su propuesta teórica de la biosfera. Sus ideas sobre la evolución de la Tierra cambiaron el marco de referencia para el estudio del funcionamiento del planeta. La biosfera es un sistema que incluye el espacio donde se desarrolla toda la vida que hay en la Tierra. Está constituido por la vida y por su área de influencia, desde el subsuelo hasta la atmósfera. La biosfera abarca unos 65 kilómetros, desde el fondo oceánico habitado por las formas de vida más primitivas hasta la estratosfera. En este estrecho ámbito, los procesos biológicos y geológicos interactúan continuamente en una coreografía muy compleja que determina la senda evolutiva de la vida en el planeta. La ciencia de la biosfera adquirió más importancia en los años 70, cuando la opinión pública empezó a tener más conciencia de la contaminación mundial y la destrucción de los ecosistemas. La publicación de la hipótesis Gaia por parte del científico británico James Lovelock y la bióloga estadounidense Lynn Margulis dio lugar a una nueva oleada de intereses en el seno de una comunidad científica cada vez más preocupada por el impacto de la contaminación industrial en la biosfera. Según Lovelock y Margulis, la Tierra actúa como un organismo vivo, autorregulado, en el que los procesos geoquímicos y biológicos interactúan y se controlan entre sí para que la temperatura de la Tierra se pueda mantener en un equilibrio relativamente constante que haga posible el mantenimiento de la vida. Los autores citan como ejemplo la regulación del oxígeno y el metano. Los niveles de oxígeno de la Tierra deben mantenerse dentro de unos márgenes muy estrechos. Un exceso de óxido supondría el riesgo de un gran incendio mundial y una escasez acabaría con la mayoría de las formas de vida. Lovelock y Margulis teorizaron que cuando el nivel de oxígeno es superior al aceptable, una especie de señal de alarma hace que unas bacterias microscópicas liberen más metano a la atmósfera para reducir el contenido de oxígeno hasta un nivel seguro. La hipótesis Gaia ha sido adoptada por científicos de una gran variedad de disciplinas que van desde la química geológica y la ciencia atmosférica hasta la biología, el estudio de la relación compleja y la retroalimentación simbiótica entre los procesos geoquímicos y biológicos que mantienen el clima de la Tierra en un estado de equilibrio idóneo para la vida ha dado lugar a una especie de consenso. Este nuevo enfoque holístico de la ecología considera que la adaptación y la evolución de cada especie forma parte de un proceso más amplio e integrador que define la adaptación y la evolución del planeta como un todo. Si la Tierra actúa como un organismo autorregulado, la actividad humana que altera su equilibrio bioquímico puede dar lugar a una desestabilización catastrófica del sistema. Las cantidades inmensas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso vertidas a la atmósfera en las dos primeras revoluciones industriales han hecho precisamente esto.
El aumento de las temperaturas debido a las emisiones de gases que provocan el calentamiento global ha alterado gravemente el ciclo hidrológico de la Tierra y ha provocado un rápido declive de los ecosistemas que marca el inicio de la sexta gran extinción de los últimos 450 millones de años, con unas consecuencias nefastas para la civilización humana y para la futura salud del planeta. La humanidad está empezando a ser consciente de que la biosfera es la comunidad superior e indivisible a la que todos pertenecemos, y que su buen estado es fundamental para nuestro bienestar y nuestra supervivencia. Esta conciencia conlleva un nuevo sentido de responsabilidad, la de vivir en el plano personal y colectivo, en casa, en el trabajo y en la comunidad, de una manera que favorezca la buena salud de la biosfera de la que formamos parte. James Boyle y sus colegas depositaron sus esperanzas intelectuales en usar la perspectiva medioambiental como una analogía de la que extraer lecciones para crear lo que ellos llaman ecologismo cultural, una teoría de sistema sobre la indivisibilidad del dominio público que aglutine todos los intereses y todas las iniciativas en una teoría general, pero aún no lo han hallado, porque lo que veían como una analogía en realidad es un marco común que une a nuestra especie. La misma teoría general que rige la biosfera dicta el bienestar general de la sociedad. En la era capitalista, el acotamiento, la privatización y la explotación comercial de los ecosistemas de la Tierra han mejorado de una manera espectacular el nivel de vida de una minoría muy importante de la humanidad, pero lo ha hecho a costa de la biosfera. Cuando Boyle, Lessing, Stillman, Winkler y otros lamentan las consecuencias de acotar los diversos procomunes en forma de propiedad privada que se intercambian en el mercado, el daño infligido va mucho más allá de la libertad de comunicar y de crear. El acotamiento de los procomunes de la tierra y del mar, del procomún del agua dulce y de la atmósfera, del espectro electromagnético, del conocimiento y de la genética, ha alterado la compleja dinámica interna de toda la biosfera, lo cual ha puesto en riesgo el bienestar de la humanidad y de todos los seres que viven en la Tierra. Si buscamos una teoría general que unifique los intereses de todos, parece que la opinión más evidente es devolver la salud a la comunidad de la biosfera. La verdadera importancia histórica del movimiento de la cultura libre y del movimiento ecologista es que los dos se oponen a las fuerzas del acotamiento. Cuando se reabren los diversos procomunes, la humanidad empieza a pensar y a actuar como parte de un todo. Nos damos cuenta de que el poder creativo supremo es el que nos vuelve a conectar y a integrar en sistemas de relaciones cada vez más amplias que se extienden hasta abarcar el conjunto entero de relaciones que conforman el procomún de la biosfera. Si por fomentar la cultura entendemos la búsqueda de un significado, es probable que encontremos ese significado en el examen de nuestra relación con el universo al que estamos ligados de manera irrevocable, con nuestra biosfera común y con lo que existe más allá de ella. Si la libertad de expresión no es libertad en el sentido de barra libre, ¿cuál es su propósito sino volver a imaginar la naturaleza de la aventura humana de una manera que celebre la vida en la Tierra? Lo contrario del acotamiento no es únicamente la apertura, sino la trascendencia. Sin duda, la naturaleza distribuida, colaborativa y de escala lateral del Internet de las comunicaciones es al mismo tiempo el medio y el ámbito. A su vez, este ámbito es el procomún social, el lugar donde nuestra especie se reúne y crea el capital social necesario para formar un todo con la esperanza de expandir nuestro horizonte empático para que incluya las muchas otras comunidades con las que vivimos y que a veces nos cuesta tanto reconocer y que forman el procomún de la biosfera. El procomún social no es más que el hábitat de nuestra especie, una subregión de la biosfera, y las mismas leyes de la energía que determinan el bienestar de los ecosistemas naturales actúan también en el ámbito público. La eficiencia termodinámica de un ecosistema clímax como el amazónico es óptima. El consumo de materia no sobrepasa en exceso la capacidad del ecosistema para absorber y reciclar los residuos y mantener su equilibrio. En un ecosistema clímax, las relaciones simbióticas y sinérgicas minimizan la pérdida de energía y optimiza el uso de los recursos para atender plenamente las necesidades de cada especie.
Del mismo modo, el estado de eficiencia óptima en la economía se alcanza cuando los costes marginales se acercan a cero. Ese es el punto donde la producción y la distribución de cada unidad adicional y el reciclaje de los residuos supone un gasto mínimo de energía en forma de tiempo, trabajo y capital que optimiza la disponibilidad de los recursos. Los instrumentos legales usados para abrir el procomún cultural y el ecológico son muy parecidos. Por ejemplo, las llamadas servidumbres de conservación se rigen por unas leyes muy similares a las licencias Creative Commons del ámbito cultural. Mi mujer y yo poseemos unas tierras cerca de las montañas azules de las cordilleras de Virginia, que se han declarado refugio natural para osos, ciervos, zorros, pavos silvestres, mapaches y otras especies autóctonas bajo el régimen de servidumbre de conservación. De acuerdo con este régimen, mi mujer y yo debemos atendernos a unas normas que limitan el uso que podemos dar a esas tierras. No las podemos parcelar para venderlas ni podemos construir en ellas determinadas estructuras. La servidumbre de conservación puede estimular que unas tierras se mantengan en su estado original como hábitat para especies autóctonas o por razones estéticas y paisajísticas. Al igual que las licencias Creative Commons, la finalidad de esta servidumbre es fomentar la idea del procomún desligando la propiedad de unas tierras de la exclusividad de uso y disfrute. La servidumbre de conservación modifica los acotamientos transfiriendo al dominio público algunos de sus usos. Su base legal se parece tanto a la de las ciencias de código abierto porque su objetivo es prácticamente el mismo: volver a abrir los diversos procómunes acotados de la Tierra, una de las principales herencias de la era capitalista, para que la biosfera pueda recuperarse y prosperar. El hecho es que el procomún no termina en la plaza pública y se extiende cada vez más hasta los confines de la biosfera terrestre. Los seres humanos somos miembros de una familia evolutiva extensa formada por todas las especies que habitan el planeta. Las ciencias ecológicas nos dicen que el bienestar de toda la familia biológica depende del bienestar de cada uno de sus miembros. Las relaciones simbióticas, las sinergias y las retroalimentaciones dan lugar a una forma de colaboración masiva que llena de vitalidad esta familia tan extensa y mantiene el hogar común de la biosfera. Voy a relatar una anécdota personal relacionada con la idea del procomún. Creo que cuando empecé a escribir sobre la evolución, la pérdida y la recuperación del procomún hace casi 25 años, me dejé llevar por una actitud rayana en la obsesión. Veía cotos por todas partes y, como buen activista social, no podía dejar de pensar en las posibilidades que ofrecía el procomún cuando había una oportunidad de impulsar lo que entonces llamábamos democracia participativa, un concepto que ha acabado siendo sustituido por el de participación entre iguales. Mis reflexiones al respecto se convirtieron en el blanco de muchas bromas de mis amigos y colegas, por no hablar de mi mujer. Si decía que estaba escribiendo un nuevo libro o que mi consulta impulsaba una iniciativa nueva, me tomaba el pelo remitiendo sin piedad. No, el procomún otra vez no, por favor. A mediados de la década de 1990 empecé a tener noticias de que otros también padecían esta rara enfermedad que no dejaba de extenderse. Las palabras acotamiento y procomún se oían por todas partes. Se propagaban como una epidemia por la plaza pública y aún con más rapidez por el ciberespacio. El caldo de cultivo era la globalización, una metáfora con un nombre inadecuado porque encubría de un modo falaz la desregulación y privatizaciones de bienes y servicios públicos bajo el manto de una nueva interconexión mundial. La contradicción entre privatizar los recursos humanos y naturales del planeta poniéndolos en manos de un puñado de empresas y llamar a esto globalización no pasó inadvertida para una generación de expertos y activistas cuya idea de la globalización iba en la dirección contraria: conseguir que las multitudes marginadas y privadas de derechos pudiera participar mucho más de la generosidad de la tierra. Globalización y reapertura del procomún mundial. En 1999,
Miles de activistas que representaban a un gran número de intereses y organizaciones no gubernamentales, entre los que había sindicatos obreros, grupos feministas y ecologistas, activistas por los derechos de los animales, asociaciones agrarias, activistas por un comercio justo, académicos y grupos religiosos, tomó las calles de Seattle en una manifestación multitudinaria contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, OMC, que se celebraba en aquella ciudad con el objetivo de reivindicar el procomún público. Los manifestantes llenaron las calles del centro de Seattle, rodeando el Washington State Convention y el Trade Center, bloqueando los cruces e impidiendo que los delegados de la OMC pudieran asistir a las reuniones previstas. A los manifestantes se les unió el Ayuntamiento de Seattle, que aprobó por unanimidad una resolución que declaraba la ciudad zona libre del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. Hubo también muchos representantes de la prensa internacional que dieron su apoyo a los manifestantes. En los días anteriores a la cumbre, el periódico londinense The Independent publicó un editorial muy crítico en el que atacaba a la misma OMC. La forma en que la OMC hace uso de su poder está dando pábulo a la sospecha cada vez más extendida de que sus siglas en inglés, WTO, significan World Takeover, dominio o control del mundo. En una serie de resoluciones ha rechazado medidas para ayudar a los pobres del mundo y para proteger el medio ambiente y la sanidad, en beneficio de empresas privadas, por lo general estadounidenses. Las manifestaciones acabaron con más de 600 detenidos y marcaron un punto de inflexión en la precipitada carrera hacia la globalización. Ahora había una oposición pública que se podía identificar. Las manifestaciones destacaron en otro aspecto. Muchos de los activistas eran hackers que ayudaron a organizar la logística de las protestas. Aquella fue una de las primeras manifestaciones donde se usaron correos electrónicos, chats, retransmisiones en directo por Internet, sentadas virtuales y teléfonos móviles para coordinar toda la movilización. La sincronización de la logística de las protestas mediante la tecnología de Internet de las Cosas e Internet fue un aviso de lo que pasaría 12 años más tarde en las calles de El Cairo y en otros puntos calientes de Oriente Medio durante la llamada Primavera Árabe. Los hackers tenían una buena razón para unirse a los ecologistas, los sindicalistas y los activistas del comercio justo. Un año antes, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado la Sonny Bono Copyright Term Extensions Act, que fue refrendada por el presidente Bill Clinton. Esta ley extendía la protección por copyright de una obra hasta 70 años después de la muerte del autor. Aquel mismo año, el Senado estadounidense y el presidente Clinton promulgaron la Digital Millennium Copyright Act, DMCA, que ponía en vigor 2 tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Estos tratados, junto con la ley de DMCA, hacían ilegal el empleo de tecnologías u otros medios para eludir los mecanismos usados para proteger los derechos de autor. Estos mecanismos reciben el nombre de Gestión de Derechos Digitales, o DRM por sus siglas en inglés. El movimiento de la cultura libre nació a raíz de estas 2 leyes trascendentales cuya única finalidad era impedir la distribución libre de material sujeto a copyright por Internet. En 1999, Lessig denunció la Sonny Bono Act y el caso acabó en el Tribunal Supremo estadounidense. Los manifestantes que se reunieron en Seattle tenían muy claro a qué se oponían: a la privatización del conocimiento humano y de los recursos de la tierra. El estandarte del movimiento antiglobalización era el rechazo al paradigma en vigor. Con todo, el movimiento planteaba un interrogante en la opinión pública y entre sus propios miembros. ¿A favor de qué estaban? ¿Qué alternativa proponían a la globalización basada en la privatización? Fue entonces cuando la idea de abolir los acotamientos y reinstaurar el procomún en todas las facetas de la vida humana dejó de ser un murmullo en el ámbito académico y se convirtió en un clamor popular. Hubo llamamientos a la reapertura de distintos procomunes: el de la plaza pública, el de las tierras, el del conocimiento, el virtual,
el de la energía, el del espectro electromagnético, el de la comunicación, el de los mares y ríos, el de la atmósfera, el de la biosfera. Prácticamente todo procomún que hubiera sido acotado, privatizado y comercializado a lo largo de los 200 años de reinado del capitalismo fue objeto de estudio y revisión. Se crearon ONG y se impulsaron iniciativas que abogaban por la reapertura de los múltiples procómunes que integran en la biosfera a toda la humanidad. La globalización se había topado con su antítesis en forma de un movimiento muy diverso comprometido con la abolición de estos grandes acotamientos y con el restablecimiento del procomún mundial. Lord Harold Samuel, un magnate del sector inmobiliario británico, comentó en una ocasión que en una propiedad hay tres cosas muy importantes: la situación y la situación. Este tópico, hoy tan trillado, es especialmente adecuado para entender la oleada de manifestaciones públicas espontáneas que se han ido extendiendo por todo el mundo en los últimos 14 años, desde que los activistas tomaron aquellas calles de Seattle. Han estallado manifestaciones multitudinarias, pareciera que surgidas de la nada, que han hecho caer gobiernos y han provocado agitaciones sociales en todos los continentes. Aunque las protestas obedecen a todo un abanico de problemas sociales, comparten un perfil común. Se parecen más a enjambres que a protestas orquestadas, en su mayor parte carecen de líderes, son de carácter informal y reflejan una organización en red. En todos los casos, los participantes inundan la plaza más céntrica de las grandes ciudades del mundo para acampar en ella y enfrentarse al poder con el objetivo de crear una comunidad alternativa que celebre el procomún social. J. Wall Jasper, que además de escritor fue uno de los impulsores del movimiento mundial que reivindica el procomún público, observa que aunque los medios de comunicación dedicaron mucha atención al uso de Facebook, Twitter y otras redes sociales en el procomún virtual para organizar las protestas de Oriente Medio de 2011, ha sido objeto de poca atención el importante papel desempeñado en estas revueltas por una forma de procomún mucho más antigua: los espacios públicos donde los ciudadanos se congregan para manifestar su descontento, hacer gala de su poder y, en definitiva, articular una visión nueva para su sociedad. Walt Gasper destaca la importancia de que el ejercicio de la democracia dependa de la existencia de un procomún físico donde las personas puedan reunirse en calidad de ciudadanos. Una plaza, una avenida, un parque u otro espacio público que esté abierto a todos. Los activistas apoyan muchas iniciativas, pero se unen en torno a un símbolo común: su resolución para recuperar la plaza pública, y con ello reabrir los muchos procómunes restantes que han sido expropiados, acotados, politizados y comercializados por el interés de una minoría privilegiada. Los jóvenes de la Plaza Tahrir en la primavera árabe, los participantes en el movimiento Occupy Wall Street y los manifestantes del Parque Yesi de Estambul o de las calles de Sao Paulo, con la avanzadilla de un fenómeno cultural cuyo tema subyacente es oponerse a los acotamientos en todas sus formas y establecer una cultura transparente, no jerárquica y colaborativa, son los nuevos comuneros. El difunto Jonathan Rowe, uno de los impulsores del nuevo procomún en red, explicaba así la idea de lo que significa el procomún. La palabra procomún siempre provocó un momento de desconcierto, pero el procomún es más básico que el gobierno o el mercado. Es el extenso ámbito formado por el patrimonio común de todos nosotros que solemos usar sin abonar aranceles ni peajes. La atmósfera y los mares, las lenguas y las culturas, el acervo de conocimiento y sabiduría, los sistemas informales de apoyo a la comunidad, la paz y la tranquilidad que ansiamos, los componentes genéticos de la vida, todos son aspectos del procomún. Me gusta especialmente una máxima sobre la naturaleza del procomún, de la que es autor el naturalista Mike Bergan, que apunta directamente al núcleo de la lucha actual entre capitalistas y colaboratistas. No confíes en nadie que quiera quedarse con algo que compartimos todos y que a todos nos beneficia, para entregárselo a alguien que se va a beneficiar de ello en exclusiva.
Charlotte Hess, protegida de la difunta Eleanor Ostrom y vicedirectora de la Bird Library de la Universidad de Siracusa, ha catalogado las muchas ramas que brotan del árbol del procomún y distingue los procómunes nuevos de los antiguos, destacando sus similitudes y diferencias. Los procómunes antiguos y los nuevos definen la gestión de la abundancia de la tierra por parte del ser humano. Decir que algo es procomún significa que se tiene en común y que se gestiona colectivamente. El término procomún describe una forma de gestión o gobierno. Hess nos recuerda que nada se puede convertir en un procomún sin los recursos tecnológicos para gestionarlo. Los cazadores-recolectores disfrutaban de la abundancia de la naturaleza, pero no la gestionaban. El procomún empieza con la agricultura y el pastoreo. Los océanos no fueron un procomún hasta que aparecieron navíos para navegar por ellos. La Edad Moderna trajo una aluvión de tecnologías nuevas que permitieron gestionar ámbitos de la biosfera terrestre que antes no estaban sujetos a supervisión. La imprenta, la electricidad y, más adelante, el espectro electromagnético, la aviación, la nanotecnología o la genética han abierto ámbitos de gestión antes desconocidos o inexplorados. La gestión en estos ámbitos nuevos puede estar en manos del Estado, del mercado privado o del procomún. Como se decía en el capítulo 3, las matrices de comunicación-energía de las dos primeras revoluciones industriales exigieron inversiones enormes de capital financiero y se basaron en empresas de integración vertical y en mecanismos de control centralizados para lograr economías de escala. Todo ello situó la economía en manos del capitalismo con la ayuda del Estado. La matriz de comunicación-energía de la tercera revolución industrial, el Internet de las cosas, se basa más en el capital social que en el capital de mercado. Es de escala lateral y se organiza de una manera distribuida y colaborativa, con lo cual la gestión en procomún con la participación del Estado se convierte en el mejor modelo de gestión. Según Yoshai Benkler, el software libre recibe una cantidad desmesurada de atención, pero en realidad solo es un ejemplo de un fenómeno socioeconómico mucho más amplio. Opino que estamos asistiendo al nacimiento de un modo nuevo de producción en el entorno digital conectado en red. Llamo a este modo producción entre iguales basado en el procomún, para distinguirlo de los modos de empresas y mercados basados en propiedades y contratos. Su característica esencial es que grupos de personas colaboran con éxito en proyectos a gran escala siguiendo una gran variedad de motivaciones y señales sociales, en lugar de seguir los precios de un mercado o las consignas de una dirección. A pesar de haber suscitado tantas expectativas, sería un error creer que la próxima etapa de la aventura humana se regirá de una manera inevitable por un modelo de procomún. Mientras el colaboratismo va en auge, el capitalismo se divide. Salvo muy pocas y notables excepciones, los gigantes de la energía, las telecomunicaciones y el espectáculo se han atrincherado en la segunda revolución industrial y se apoyan en el peso del paradigma y de la narración política actuales. Sin embargo, con la ayuda de los estados, los sectores de la electricidad y la construcción, las tecnologías del Internet de las cosas y la electrónica, y el transporte e Internet están creando productos y servicios nuevos y cambiando en partes sus modelos comerciales para ganar cuota de mercado en el híbrido entre mercado y procomún que nace con la tercera revolución industrial. En mi empresa social, TIR Consulting Group, sentimos cada día la realidad de esta nueva gestión híbrida cuando elaboramos planes generales de adaptación a la tercera revolución industrial para ciudades, regiones y países. Las iniciativas que llevamos a cabo para ayudar a las comunidades a construir infraestructuras del Internet de las cosas son acuerdos de colaboración donde mercados y procomunes actúan en paralelo, se alimentan mutuamente y colaboran en estructuras de gestión, casi siempre con la participación de un Estado que establece regulaciones, leyes e incentivos financieros. En su libro Capitalism 3.0, A Guide to Reclaiming the Commons, Peter Burns imagina un futuro que refleja nuestro trabajo cotidiano sobre el terreno en países de todo el mundo. La diferencia básica entre la versión 2.0 y 3.0
es que la segunda incluye un conjunto de instituciones a las que llamo sector del procomún. En lugar de tener un solo motor, el sector privado dominado por la empresa, nuestro sistema económico mejorado actúa con dos, uno para gestionar el beneficio privado y otro para conservar y aumentar la riqueza común. También puedo afirmar con toda certeza que, en el mundo real, la pugna por definir el futuro económico gira en torno a la clase de infraestructura que se va a desplegar para la era que se avecina. El mercado capitalista y el procomún colaborativo seguirán existiendo, a veces con sinergias y a veces compitiendo o hasta enfrentándose entre sí. Pero cuál de los dos modelos se acabará imponiendo y cuál quedará relegado a un nicho dependerá, en gran medida, de la infraestructura que construya la sociedad.